Llevaba casi 7 años viviendo en mi rincón perdido de las colinas áridas cerca de Tabernas. En Almería. Y nada. Absolutamente nada. Me había preparado para aquella mañana. Encontré una verja de acero soldada cruzando mi camino privado. Sin aviso. Sin permiso. Solo un muro de metal que me decía que necesitaba autorización de la comunidad para llegar a mi propia casa. 15 minutos después llegó mi amigo de la Guardia Civil. Y no me limité a quitar la verja. Me aseguré de que toda aquella urbanización lamentara el día en que oyeron mi nombre. Hacía 7 años que me había mudado a mis 8 hectáreas de terreno rugoso. Tan lejos de la carretera comarcal que el mundo parecía terminar medio kilómetro antes de mi buzón. La tierra no era bonita como en los anuncios de las inmobiliarias, era bonita de la única manera que sabe ser la soledad, callada. Honesta. Sin pedir disculpas. Allí el cielo no estaba solo encima, estaba en todas partes. Un azul tan inmenso que te tragaba entero y hacía que tus problemas parecieran diminutos. Algunos días salía por la puerta y juraba que veía el borde de la tierra curvándose. Y el camino, señor. Aquel camino era mi orgullo. 1200 metros de tierra polvorienta y desigual que serpenteaba entre jaras y rocas como un río terco hacia la casita que yo mismo había arreglado con mis manos. La escritura lo decía claro: acceso privado. Único propietario: Javier Navarro. Sin servidumbres. Sin gestión comunitaria. Solo mío. Como la tierra debía ser. Cada mañana bajaba por aquel camino en mi vieja Hilux. Café en una mano. El perro sacando la cabeza por la ventana y la cola golpeando el salpicadero como un metrónomo. El polvo se levantaba detrás en largas plumas doradas iluminadas por el amanecer. Aquella imagen nunca envejecía. Nadie pasaba por allí salvo quien se perdía. Estaba desesperado o era un repartidor que valoraba más terminar su ruta que su vida. La mayoría de los días éramos solo yo. El perro y la fauna, ciervos moviéndose como fantasmas entre las jaras. Zorros trotando por los bordes fingiendo que no me vigilaban. Aquel silencio. Aquella quietud. Valían más que el oro. Por eso compré el terreno. Por eso me quedé. 7 años de paz moldean a un hombre. Lo hacen más calmado. Más paciente. Pero también afilan su instinto para cuando algo no está bien. Como un ganadero experimentado que huele la lluvia antes de que lleguen las nubes. Mirando atrás. Quizá debí haber notado las señales: menos correo. Huellas de neumáticos extraños. El sonido lejano de metal una noche. Cosas pequeñas que desechas porque el mundo te ha enseñado a ignorar lo que no grita. Quizá me había vuelto demasiado cómodo. Pero en estas tierras áridas la comodidad te engaña. Te hace creer que la paz durará siempre. Te ciega lo justo. Así que cuando llega la tormenta, parece que cae de un cielo completamente azul. La verdad es que el problema ya venía de camino. Vestía los colores de la comunidad. 2 semanas antes del incidente de la verja. Tuve un anticipo. Era martes por la mañana. Ya hacía calor antes de las 10. Y paré en la cooperativa agrícola a por pienso para el perro. Grapas para la valla y guantes nuevos. Nada especial. La cooperativa era lo más parecido a una plaza del pueblo: ferretería, barra de café y centro de rumores. Empujé la puerta. Sonó la campanilla cansada. Olía a heno. Aceite de motor y bollos de canela que alguna esposa traía los miércoles. Y allí estaba ella. Junto al mostrador. Como si el aire le perteneciera. Carmen Mendoza. No la conocía personalmente. Pero su nombre corría por el tablón de anuncios del pueblo como una leyenda: multas, reuniones y boletines pasivo-agresivos. Gafas de aviador dentro del local. Blazer demasiado formal para una cooperativa. Tacones que se habrían hundido 3 dedos en tierra real.
Hablaba al cajero con la seguridad de quien cree que cada habitación tiene suerte de tenerla. A su lado. Un hombre alto y estrecho de hombros. Unos 60 y tantos. Pelo fino. Cara marcada no por sonrisas sino por años de ser mandado. Llevaba una carpeta pegada al pecho como un escudo. Parecía derrotado. Aquel era Gonzalo. Carmen estaba en modo mando total. Me da igual lo que digan las normas. No se ponen carteles sin aprobación de la comunidad. Ni siquiera temporales. Confunde a los repartidores. El cajero. Un chaval que apenas votaba. Asentía como si lo hubieran pillado robando caballos. Es solo un cartel de huevos frescos. Murmuró. Carmen resopló. El caos empieza pequeño. Lo dijo como si citara las escrituras. Cogí mi carro e intenté ocuparme de mis asuntos. Pero hay personalidades que se meten en tu campo de visión. Carmen era una de ellas. Su voz llegaba a todo el local para que todos supieran lo importante que era. Gonzalo se quedaba detrás. Un segundo plano. Cada vez que ella gesticulaba con la carpeta. Él se encogía un poco. Cuando me acerqué a por tornillos. Carmen se volvió hacia mí y bajó las gafas lo justo para hacerme el repaso de arriba abajo que toda presidenta de comunidad parece nacer sabiendo hacer. Ah. Usted debe de ser de los que viven fuera de control. Murmuró. Sonreí educadamente. Algo así. Dio un paso al frente y extendió la mano perfectamente cuidada. Carmen Mendoza. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Urbanización Sierra Alta. Asentí. Sin estrecharla. Javier Navarro. Vivo un poco más al sur. Sus cejas se alzaron tras las gafas. Ah. Esa finca interesante ubicación. Poca gente elige vivir fuera de la supervisión comunitaria. Me encogí de hombros. Esa es la gracia. Los ojos de Gonzalo se movieron hacia mí. Rápidos. Curiosos. Casi disculpándose. La sonrisa de Carmen se tensó. Bueno. Sepa que Sierra Alta valora la seguridad y el orden. Controlamos todo lo que pasa en la zona. En la zona de la urbanización. Corregí suavemente. Su sonrisa se adelgazó más. Por supuesto. Dijo. Pero el tono decía otra cosa. Se dio la vuelta y salió taconeando como un metrónomo de importancia. Gonzalo la siguió unos pasos atrás. Al abrir la puerta. La oí decir, vamos. Gonzalo. Tenemos reunión a las 2. Hay novedades. Novedades. No sabía entonces que esa palabra volvería a perseguirme. Aquella mañana en la cooperativa algo me susurró, esta mujer va a dar problemas. Lo descarté. Pagué y volví a casa. Pero mientras conducía, el sonido de aquellos tacones seguía resonando en mi memoria. Afiliado. Invasivo. Indeseado. Debí haber prestado atención. Porque la siguiente vez que Carmen Mendoza se cruzó en mi camino, no llevaba carpeta. Estaba bloqueando mi maldito camino. 2 mañanas después. El desierto se sentía distinto. Nada parecía fuera de lugar al principio, cielo despejado. Aire fresco. Amanecer lento y dorado. Pero algo tiraba de mi nuca. Una tensión. Un error. Mi perro también lo notaba, se sentó erguido en el asiento del copiloto. Orejas alerta. Bajamos por la comarcal como siempre. Giramos hacia el acceso de tierra que llevaba a casa. Excepto que hoy. Al enderezarse la curva. Vi una forma oscura donde solo debía haber aire y jaras. Frené. Fruncí el ceño. Me incliné. El corazón me cayó a los pies. Una verja. Una verja de acero industrial. Nueva.
Soldada cruzando la boca de mi camino privado. ¿Qué demonios? Aparqué hasta que el parachoques quedó a centímetros de los brazos de acero. Bajé. La grava crujió bajo mis botas y me acerqué como quien se acerca a un animal extraño. De cerca era peor. Hormigón fresco aún blando alrededor de los postes. Soldaduras recientes. Teclado con luz roja parpadeante. Sensor FIDI. En medio. Un cartel, acceso privado. Urbanización Sierra Alta. Solo residentes. Toda entrada debe ser autorizada por seguridad comunitaria. Mi pecho se apretó. Sierra Alta estaba a más de 1,5 kilómetros. Separada por altura. Matorral y todas las leyes del libro. No tenían autoridad aquí. Ni jurisdicción. Ni siquiera un camino para fingirlo. Me agaché y metí un dedo en el hormigón. Aún caliente. Aquella verja se había levantado en las últimas 24 horas. Probablemente mientras dormía. Mi perro ladró una vez. Bajo. Confundido. Casi ofendido. No podía culparlo. Una pequeña cámara negra me miraba desde lo alto del poste. Su lente reflejando el sol del desierto como una pupila muerta que no parpadea. Alguien la había colocado deliberadamente para grabar a cualquiera que se acercara desde la comarcal. A cualquiera que intentara llegar a mi casa. Increíble. Murmuré. Pero no era increíble. No después de conocer a Carmen. No después de oír cómo decía supervisión comunitaria. Zona de protección. Controlamos todo. Esto no era supervisión. Era ocupación. Rodeé la verja lentamente. Leyendo cada soldadura. Cada tornillo. Cada huella alrededor de la base. Huellas de neumáticos anchos se perdían en el matorral, las de un remolque de contratista. Lo habían hecho de noche. Trabajo rápido. Probablemente apresurado. Pero lo bastante confiado como para creer que nadie los pillaría. Mi pulso latía más fuerte. Entonces llegó el verdadero golpe. No estaba encerrado dentro de mi tierra. Estaba encerrado fuera. Aquella verja no impedía que la gente entrara en mi propiedad. Me impedía a mí llegar a casa. La miré. Mandíbula tensa. Respiración controlada. No tenía miedo. No estaba en pánico. Estaba algo peor, concentrado. El tipo de concentración que llega cuando alguien cruza una línea que jamás debió acercarse. Saqué el móvil y saqué docenas de fotos, el cartel. El teclado. El hormigón. La cámara. Las huellas. Todos los ángulos. Pero no llamé a nadie. Todavía no. Las llamadas podían esperar. El papeleo podía esperar. El ayuntamiento podía esperar. En ese momento solo había una persona que tenía que responder por esto. Volví a la Hilux. Mi perro me miró. Orejas ladeadas. Sintiendo el cambio en mi energía. No. Dije suavemente. No vamos a casa. Todavía no. Giré el volante en dirección contraria. De vuelta a la comarcal. De vuelta hacia Urbanización Sierra Alta. De vuelta a aquel clubhouse beige donde Carmen Mendoza reinaba como juez. Jurado y verdugo de su pequeño reino. El motor ronroneó bajo y enfadado mientras pisaba el acelerador. El polvo se levantó detrás en una larga columna. No volvía a casa. Iba a por respuestas cara a cara. Y la mujer que había soldado una verja en mi camino privado estaba a punto de tener la peor mañana de su vida. Conduje directamente desde el camino bloqueado hasta Urbanización Sierra Alta. Dejando una estela de polvo como advertencia de tormenta. Mi Hilux entró rugiendo en su aparcamiento impecable de asfalto que parecía no haber visto nunca un día de trabajo real. Falsa perfección.
Exactamente el tipo de sitio donde Carmen se sentiría en casa. El clubhouse estaba en el centro como un edificio oficial disfrazado de elegante, paredes beige. Columnas exageradas. Mástil con bandera de la comunidad que nadie de allí había pisado nunca. Aparqué torcido a propósito. Antes incluso de apagar el motor. Sentí las miradas, vecinos paseando perros. Un corredor. Una pareja podando setos a la altura absurda aprobada por la comunidad. Todos mirándome el tiempo justo para registrar, forastero. Bajé y marché directo a las puertas del clubhouse. Dentro olía a tóner de impresora. Desinfectante y lavé la cara que Carmen creía que daba profesionalidad. El suelo era azulejo impecable. El mostrador de recepción estaba vacío. Pero las voces salían de la sala de reuniones. La voz de Carmen. Clara. Afilada. Demasiado segura. Mientras la comunidad apoye nuestras medidas de seguridad, podemos avanzar con la fase 2. Fase 2. Empujé la puerta sin llamar. La sala se congeló. Al frente de la mesa estaba Carmen Mendoza con blazer crema. Tacones clavados como si diera una charla TED sobre microgestión. Detrás. 2 miembros de la junta. Y a un lado. Sujetando papeles. Gonzalo. Hombros ligeramente encorvados. Ojos muy abiertos. Carmen parpadeó una vez al verme. Luego sonrió con aquella sonrisa política que había perfeccionado delante del espejo del baño. Vaya. Señor Navarro. Dijo como si saludara a alguien ligeramente inconveniente. ¿A qué debemos esta visita sorpresa? Levanté el móvil. ¿En la pantalla? Una foto clara de la verja de acero soldada en mi camino. ¿Quiere explicarme? Dije despacio. ¿Por qué no puedo llegar a casa? Carmen no se inmutó. Es un simple malentendido. Dijo. Sierra Alta está ampliando su zona de protección. Estamos implementando nuevos controles de acceso. A mi tierra. Corte. Mi camino privado. Mi propiedad por escritura. Uno de los vocales carraspeó. Bueno. Técnicamente la zona circundante. Técnicamente. Dije dando un paso adelante. Han cometido un delito. Carmen soltó una risa pequeña. La que la gente hace cuando cree que trata con alguien inferior. ¡Ay! Señor Navarro. Ustedes los de campo siempre malinterpretan la jurisdicción. Esto no es personal. Es por seguridad. Tenemos residentes preocupados por vehículos desconocidos cerca del perímetro. Vivo cerca de su perímetro. Dije. Golpeó la carpeta. Somos conscientes. Algo en cómo lo dijo. Calmado. Engreído. Me sentó mal. Di otro paso. Bajando la voz. Han soldado una verja en mi camino. Nuestro contratista instaló una barrera de control de acceso. Corrigió. Me han bloqueado la entrada a mi propia propiedad. Es temporal. Han puesto una cámara para vigilar. Me dijo en la cooperativa que controlaban todo lo que pasaba en la zona. Se encogió de hombros como si no recordara o no le importara. Ese camino está dentro de nuestra zona de protección. Dijo. No. Espeté. Ese camino es mío. Carmen cruzó los brazos. Tono más tenso. Si quiere acceso. Señor Navarro. Puede rellenar fácilmente nuestra solicitud de autorización. Una vez la Junta la apruebe, le daremos un código temporal. La miré. Apenas creyendo lo que oía. ¿Quiere que yo? Dije. Solicite permiso para circular por mi propia propiedad. Gonzalo se removió detrás de ella. Labios apretados. Mirada de mí a Carmen y luego al suelo. Una grieta.
Pequeña. Pero ahí estaba. Carmen levantó la barbilla. Como dije. Es procedimiento estándar. No pude evitarlo. Me reí. No fuerte. No enfadado. Solo incrédulo. Ha perdido la cabeza. Dije. Perdón. Espetó Carmen. Me ha oído. La sala quedó en silencio salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Finalmente. Carmen hizo un gesto a la junta. Creo que hemos terminado aquí. No. Dije plantando las manos en la mesa. No hemos terminado. Carmen se puso rígida. Van a quitar esa verja. Dije. Hoy. Ahora mismo. Volvió a sonreír. Aquella sonrisa apretada y condescendiente. ¿Y si no? Me incliné. Entonces llamo al ayuntamiento. Llamo a la Guardia Civil. Y créame. Van a disfrutar con lo que han hecho. La sonrisa de Carmen flaqueó. Solo un instante. Pero lo vi. Una grieta. Detrás de ella. Gonzalo dio un paso adelante como si quisiera hablar. Pero sabía que no debía. Carmen se arregló el blazer. Señor Navarro. Si sale por esa puerta. Lamentará la forma en que está llevando esto. La miré fijamente. Señora. Lo único que lamento es haber perdido 4 minutos escuchándola hablar. Y con eso me di la vuelta. Salí de la sala y marché de nuevo al aparcamiento soleado. Mi pulso estaba firme. Mi mente afilada. Había jugado tranquilo porque el siguiente paso no era discutir. Era traer a alguien que realmente tuviera autoridad. Alguien que supiera la diferencia entre una disputa de comunidad y un delito. Alguien llamado Teniente Marcos Herrera. Conduciendo lejos del clubhouse. Mis manos apretaban el volante. No temblaban. Solo bloqueadas en su sitio. Como si mi cuerpo ya supiera que esto no se resolvía con conversación educada ni formularios ni lo que Carmen llamara procedimiento. No fui a casa. No podía ir a casa porque estaba bloqueada por ellos. Así que giré la Hilux hacia un apartadero cerca de la Comarcal. Cogí el móvil y busqué el nombre en el que confiaba más que en toda la junta. Teniente Marcos Herrera. Llamé. Contestó al segundo tono. Voz calmada y ronca como siempre. ¿Herrera? Soy Javier. Dije. Tengo un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Del ilegal? Una pausa. No de duda. De cálculo. ¿Dónde estás? Preguntó. A unos 100 metros de la boca de mi camino. Quédate ahí. Dijo. Llego en 15. 15 minutos. Ni 16. Ni 20. 15. Ese era el tipo de hombre que era Herrera. Esperé a la sombra de un enebro. Polvo girando en espirales lentas por la Comarcal. Mi perro estaba a mi lado. Cola golpeando ansioso. Entonces. Justo a tiempo. Oí el rumor bajo de un todoterreno de la Guardia Civil acercándose. Plateado. Polvoriento. Fiable. Herrera aparcó. Bajó y se ajustó el cinturón. No era alto. Pero se movía como una roca de granito, lento. Inamovible y absolutamente harto de tonterías ajenas. Sus ojos me repasaron rápido. Tienes cara de haber tenido una mañana. Dijo. Todavía no has visto nada. Le indiqué que me siguiera. Caminamos los últimos 100 metros hasta la verja. Herrera se paró en seco al verla. Me estás tomando el pelo. Murmuró. Se acercó. Se agachó para inspeccionar el hormigón fresco. Pasó la mano por el acero.
Dio 2 toques al teclado como comprobando si era real. ¿La soldaron?, preguntó. ¿Anoche? Por lo que parece. Miró la cámara en el poste. Ojitos negros devolviéndole la mirada. ¿Es tuya?, preguntó. Ni de broma. Dio un paso atrás. Manos en las caderas. Labios apretados. La expresión que ponía cuando veía algo tan estúpido que le subía la tensión. Vale. Dijo en voz baja. Cuéntamelo todo. Le conté todo, el encuentro en la cooperativa. La reclamación de zona de protección. La arrogancia de Carmen. La confrontación en el clubhouse. Todo lo que dijo y todo lo que ignoró. Herrera escuchó sin interrumpir. Como solo puede hacerlo un guardia civil veterano. Cuando terminé. Sacudió la cabeza. Realmente bloquearon tu camino. Dijo. Tu camino por escritura. Sí. Eso es obstrucción ilegal. Sí. Y te grabaron acercándote a tu propia propiedad. Sí. Y te dijeron que necesitabas un código. Sí. Exhaló como quien acaba de leer el último capítulo de un libro muy estúpido. Bueno. Dijo. Eso me basta. Cogió la radio. García. Ven aquí. Trae caja de herramientas. 10 minutos después llegó otro vehículo. El agente García bajó. Más joven. Más nervioso. El tipo que preferiría investigar un robo a banco que este circo de urbanización. Miró la verja y gruñó. ¿O no? Dijo García. Es cosa de comunidad. Sí. Respondió Herrera. Y hoy no lo vamos a tolerar. Se volvió hacia mí. ¿Tienes cortaalambres? No. Asintió a García. Él sí. García volvió al coche refunfuñando y regresó con unos cortalambres pesados. Antes siquiera de posicionarlos. Oímos neumáticos sobre asfalto, un todoterreno blanco con logo de la comunidad. Se paró justo al otro lado de la verja. Se abrió la puerta y bajó Carmen Mendoza. Gafas puestas. Carpeta en mano. Expresión ya molesta como si llegáramos tarde a una reunión que ella no había convocado. Agentes. Dijo dulcemente. Puedo ayudarles. Herrera no perdió el ritmo. Sí. Dijo. ¿Puede explicarnos por qué han instalado una barrera en propiedad privada? Carmen sonrió la sonrisa de quien cree que las normas solo aplican a los demás. Esto no es propiedad privada. Dijo. Este camino cae dentro de nuestra zona de protección. No. ¿Señora? Cortó Herrera. No cae. Carmen parpadeó una vez. Ofendida. Bueno. Tenemos preocupaciones de seguridad. No pueden crear su propia ley. Dijo Herrera. No pueden soldar verjas en tierra ajena. Y no pueden bloquear a un hombre para que entre en su propia casa. Carmen frunció el ceño. Ajustándose las gafas. Esa verja es propiedad de la comunidad. Declaró. No. Dije yo. Es equipo de allanamiento. García resopló. Herrera señaló. Córtala. Carmen explotó. No pueden hacer eso. No tienen autoridad. Herrera ni siquiera la miró. García. Repitió. Los cortaalambres se cerraron con un chasquido metálico seco. El candado cayó al suelo. La verja se hundió. La mandíbula de Carmen cayó. Juro que hasta la cámara se inclinó como si no quisiera grabar la vergüenza. Herrera cruzó los brazos. La verja baja. Dijo. ¿Hoy? ¿Legalmente? Carmen balbuceó algo sobre llamar a las autoridades del ayuntamiento. Adelante.
dijo Herrera calmado. Estarán de acuerdo conmigo. La cara de Carmen se puso rígida. Una máscara de porcelana empezando a agrietarse. Cerró la carpeta de golpe. Espero que entiendan, dijo. Voz temblando de autoridad frustrada. Que esto no termina aquí. Seguridad de la comunidad revisará este incidente y emitiremos consecuencias. Herrera levantó una ceja. Señora. La única consecuencia aquí es que ustedes están allanando propiedad ajena. Carmen me señaló con el dedo. Lamentarán haber socavado los protocolos de seguridad comunitaria. Siseo. Todo esto quedará documentado. Se volvió bruscamente para marcharse, demasiado bruscamente, y su tacón derecho resbaló en la grava suelta. Se recuperó en el último segundo, fingiendo que nada había pasado. Pero todos lo vimos. García miró a otro lado para no reír. Herrera ni se molestó en ocultar su media sonrisa. Carmen abrió de un tirón la puerta del todoterreno y saltó dentro. Pero cuando metió marcha atrás y pisó el acelerador, la rueda trasera patinó en el sitio, chillando contra la grava. Sin tracción. Estaba atascada. Durante 3 largos segundos solo se oyó su motor gimiendo en pura humillación. Finalmente bajó la ventanilla 2 dedos. ¿Es el terreno? Ladró. Este suelo es inestable. Herrera dijo inexpresivo, señora. Eso se llama error del usuario. Carmen pisó a fondo otra vez. Esta vez el todoterreno dio un tirón hacia atrás. Coleó salvajemente y se marchó en una nube de polvo y orgullo herido. Herrera la vio alejarse y soltó el aire. Bueno, dijo. Ha ido más o menos como esperaba. Crucé los brazos. Ese es el problema. Ella esperaba que fuera diferente. Asintió. ¿Y ahí? Javier. Es cuando gente como ella se vuelve peligrosa. Miré la verja rota tirada en la tierra como un animal derrotado. Sí. Dije en voz baja. No ha terminado. La mañana después de que bajara la verja. Todavía estaba barriendo trozos de metal de la tierra cuando mi móvil vibró. No era una llamada. Era un correo. No estaba suscrito a nada de la comunidad. Así que ya era sospechoso. Un vecino lo reenvió con nota, pensé que querrías verlo. Abrí el boletín de la comunidad de urbanización Sierra Alta. Comunicado urgente de seguridad. El asunto ya me hizo apretar la mandíbula. Luego leí el cuerpo. Ayer. Un varón no identificado instigó daños a equipo de seguridad comunitario autorizado, coordinándose con individuos agresivos para comprometer la seguridad del vecindario. Oh. Era lista. No inteligente. Pero lista. Carmen no podía mentir sobre quién cortó el candado físicamente. Vio al agente García hacerlo. Discutió con el teniente Herrera mientras lo ordenaba. Así que, en vez de eso, retorció la historia. Hizo que pareciera que yo lo orquesté. Que los guardias eran mi músculo contratado. Que yo dirigía un equipo de demolición. El correo seguía, los residentes deben evitar el camino de acceso norte hasta nuevo aviso. El instigador es no colaborador. No verificado y potencialmente hostil. Me atraganté con el café. Potencialmente hostil. ¿Señora? Apenas había levantado la voz. Pero no había terminado. Debajo de la advertencia había capturas de pantalla de mi Hilux tomadas por la cámara que habían instalado en mi camino. Zoom borrosos. Círculos rojos. El tipo de montaje que esperarías de un adolescente intentando culpar a su hermano por robar galletas. Murmuré por lo bajo. ¡Ay! Carmen. Estás jugando un juego peligroso con la verdad. Mi móvil vibró otra vez. El viejo Paco desde la cresta. Chaval. Escribió.
Estás famoso. ¿Llevo palomitas o munición? Sonreí. ¿Una sonrisa cansada? La que pone un hombre justo antes de que llegue el siguiente puñetazo. Porque sabía exactamente lo que venía. Y tenía razón. Al mediodía bajé al buzón. Viento caliente. Grava seca. Silencio de cementerio. Dentro había un solo sobre sin remitente. Solo una etiqueta impresa en una impresora barata de casa. Autoridad de la Comunidad de Urbanización Sierra Alta. Notificación de sanción. Autoridad. El ego de la comunidad empeoraba. Lo abrí. Dentro había uno de los documentos más feos que había visto en mi vida. Fuente Comic Sans. Cabeceras azul pastel. Formato que parecía boletín de parvulario. Arriba, citación por manipulación no autorizada de infraestructura de seguridad comunitaria. Abajo, importe de multa. Fecha de pago inmediato. Incumplimiento puede derivar en protocolos de escalada. Me eché a reír. Ojalá fuera una risa normal. Pero fue de esas profundas. ¿Sin aliento? Mano en las rodillas. Que rebotan en el cañón. Porque en la esquina inferior estaba su sello oficial, Departamento de Transportes Rurales e Infraestructuras de Andalucía. Habían escrito, infraestructuras, mal y el departamento ni existía. Saqué una foto y se la envié a Herrera. 10 segundos después llamó. Javier. Dijo despacio. Tienes en las manos prueba de delito de falsedad documental. Me lo imaginaba. Añadió. ¿Y Comic Sans? ¿En serio? Esta mujer se cree la gobernadora del desierto. No. Dijo. Se cree más lista que la ley. Eso es peor. A media tarde. La campaña de difamación iba a toda máquina. 3 vecinos me escribieron preguntando por qué la comunidad decía que había amenazado a voluntarios. Uno preguntó si realmente había requisado a la Guardia Civil para destruir propiedad comunitaria. Otro dijo, Carmen dice que blandiste los cortaalambres contra su personal. Me froté la frente. Cortaalambres. Su personal. García apenas sabía sujetarlos sin pillarse los dedos. Carmen hinchaba la historia más rápido que un castillo hinchable de oferta. Pero aquí estaba el problema de las mentiras, para mantenerlas vivas necesitas lealtad absoluta. Y Carmen no la tenía. Porque a las 7:12 mi móvil vibró otra vez. Pero esta vez de un número desconocido. Mensaje corto. Necesitamos hablar. ¿Se está pasando? ¿Gonzalo? Miré la pantalla un momento. Sorprendido pero no choqueado. Debía haber sacado mi número de los archivos públicos de la escritura que Carmen le había obligado a buscar. Probablemente le hizo repasar todos los registros con mi nombre la semana pasada. Y en algún sitio de ese lío estaba mi número. Por primera vez desde que empezó esta guerra. Alguien de dentro de su junta se ponía en contacto. Y eso significaba algo importante. Carmen no solo había cruzado una línea. Había cruzado una línea que ni su propia gente podía defender. La grieta en su armadura había empezado. Y las grietas en gente como ella no se quedan pequeñas. Se ensanchan. Se parten. Luego se rompen. Me acosté aquella noche pensando que quizá. Solo quizá. El incidente de la verja había sido humillación suficiente para frenar a Carmen. Pero en el fondo sabía que no. Gente como ella no acepta perder. Doblan la apuesta en la estupidez. Así que cuando salí al porche la tarde siguiente y vi una verja de acero completamente nueva donde habían cortado la anterior. Ni siquiera maldije. Solo suspiré. Esta era más robusta. Postes más gruesos. Teclado electrónico y un receptor Bluetooth brillante parpadeando como una luz de Navidad. La habían instalado rápido. Probablemente pagaron triple por instalación de emergencia mismo día. En el teclado había un papel plastificado,
Solo personal autorizado. Zona de seguridad de la comunidad. Zona de seguridad. Claro. Me acerqué. Miré el teclado y sacudí la cabeza. Hardware nuevo. Todavía tenía la pegatina de fábrica. Si algo aprendí de mis amigos exmilitares que trasteaban con electrónica. Es esto, la tecnología nueva siempre sale con una contraseña por defecto estúpida. Efectivamente. Mi móvil detectó inmediatamente un dispositivo Bluetooth. Puerta Sierra Alta 3F9C, el código par 0000. Y me reí en voz alta. Eso te pasa por precipitarte. Carmen. Saqué el pequeño Flip Zero negro del bolsillo. Regalo de un sobrino que juraba que podía hackear timbres. Puertas de garaje y la mitad de la basura fabricada desde 2010. Pulsé un botón. Grabó la señal de la verja. Pulsé otro. La reprodujo. Clic. La verja se abrió como si me diera la bienvenida a casa. No entré. No toqué nada. Solo me quedé allí dejando que la absurdidad me invadiera. Carmen había gastado miles instalando una nueva barricada. Y yo la abrí como la puerta de una habitación de hotel. ¿La cerré? La abrí otra vez. La cerré solo para asegurarme de que no era suerte. No. Era mala seguridad. Y lo mejor, mis cámaras de vigilancia lo grabaron todo desde 3 ángulos distintos. Supuse que Carmen volvería cuando notara que su verja impenetrable no se quedaba cerrada. No esperaba que volviera a las 2 de la madrugada. Pero exactamente entonces oí neumáticos crujiendo suavemente sobre grava. Aquel rodar lento y culpable de alguien que quiere ser invisible pero no sabe cómo. Me deslicé al porche descalzo. El suelo frío del desierto mordiéndome la piel. No encendí luces. Solo observé. Abajo en el camino. Un todoterreno blanco estaba parado con luces apagadas. Se abrió la puerta del pasajero. Se encendió una linterna y allí estaba ella. Carmen Mendoza. Pelo recogido. Chaqueta negra ajustada sobre los hombros. Moviéndose como si estuviera recreando una película de espías que solo había visto el tráiler. Con ella iba un tipo alto y barbudo. Probablemente uno de sus voluntarios. Pobre hombre. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. Caminaron hasta la verja. La nueva. Cara. Supuestamente a prueba de manipulaciones. Carmen aporreó el teclado frenéticamente. La verja no se movió. La golpeó otra vez. Nada. Se giró hacia su ayudante barbudo y siseó algo afilado. Él se encogió de hombros impotente. Sonreí. Claro que no se abría. Los dispositivos Bluetooth solo permanecen emparejados unos minutos antes de desconectarse. Y Carmen no sabía la contraseña. Pero yo sí. Bueno. El Flip Zero sí. Pulsé un botón. Desde medio kilómetro de distancia. Escondido en la oscuridad. Oí el clic electrónico tenue de la verja abriéndose sola. Carmen saltó como si hubiera visto un fantasma. El barbudo soltó un grito. Tuve que taparme la boca con la mano para no reírme. Carmen barrió con la linterna salvajemente el desierto. Gritando en susurros, ¿has visto eso? ¿Hay alguien aquí? El hombre tartamudeó, se ha abierto sola. No se ha abierto sola. Espetó. Alguien está hackeando remotamente nuestro equipo de seguridad. Hackeo remoto. No tenía idea de lo acertada que estaba. Se acercó a la verja. Sacó el móvil y empezó a hacer fotos. No de la verja averiada, sino de conos de tráfico. Cinta reflectante y una palanca que había traído para montar la escena. Puso la palanca en el suelo. Hizo foto. La movió 1 centímetro. Hizo otra, su evidencia. Como probablemente la llamaba. El barbudo se movía nervioso.
Carmen. Quizá no deberíamos. Cállate. Siseo. Este camino es una escena del crimen. La estoy documentando. Un zorro aulló en algún lugar detrás de ellos. Carmen se congeló. Barrió la oscuridad con la linterna. Durante 3 segundos nadie se movió. Luego dio un paso atrás y pisó directamente su propia palanca. Esta chocó contra la grava con un golpe metálico que resonó por la cresta. Se agitó. Tropezó. Intentó recuperar el equilibrio. Tropezó otra vez y derribó 2 de sus propios conos. El barbudo corrió a ayudarla. Ella apartó su mano de un manotazo. Sé lo que hago. No. Señora. No lo sabe. Al final metió todo en el maletero en pánico. Conos. Cinta. Palanca. Y se marcharon tan rápido que el todoterreno coleó como un conejo herido. Volvió el silencio. Solo el viento. El desierto y un hombre descalzo en el camino sacudiendo la cabeza. No tenía ni idea. Cada segundo de su operación de medianoche estaba grabado. Cada mentira que planeaba contar acababa de convertirse en prueba contra ella. Y la verja que intentaba proteger. Yo la abrí con un juguete de 50 euros. ¡Ay! Carmen. Susurré. Elegiste al hombre equivocado y el camino equivocado. A la tarde siguiente el desierto se sentía inusualmente quieto. No silencioso. ¿Quieto? Como si la tierra misma contuviera la respiración esperando ver qué desastre cocinaría Carmen ahora. Seguí mi rutina: café. Revisar los paneles solares. Sacudir la tierra de las botas solo porque sentaba bien. Pero parte de mí no dejaba de mirar hacia el camino de acceso. Después del circo de medianoche que había montado, esperaba algún tipo de represalia. Una carta. Un dron. Un guardia civil al que hubiera camelado algo. Pero al mediodía no había pasado nada. Carmen estaba planeando. Eso siempre era peor que cuando actuaba. Volvía hacia la casa cuando mi móvil vibró. Número desconocido. Prefijo local. Casi lo ignoré hasta que llegó un mensaje. Necesitamos hablar en privado. Sé lo que está haciendo. Fruncí el ceño. Antes de que pudiera responder. Otro mensaje. Reúnete conmigo en el aparcamiento del viejo almacén agrícola. 5 minutos. Miré la pantalla. No me gustaban los anónimos. Mensajes. Llamadas. Personas. Aquí. El contacto inesperado normalmente significaba problemas. Pero algo en esa frase: necesitamos hablar. Sé lo que está haciendo. Solo una persona lo escribiría así. ¿Gonzalo? Y efectivamente. Cuando bajé el corto tramo hasta el almacén, allí estaba él. Apoyado en un Hyundai plateado polvoriento. Brazos cruzados fuerte como un hombre preparándose para una tormenta. Parecía nervioso. Ojos saltando. Hombros encogidos como si esperara que Carmen apareciera de la nada. Aparqué a su lado y bajé. Ni siquiera saludó. ¿Tienes cámaras en tu finca? ¿Verdad?, preguntó en voz baja. Levanté una ceja. Bastantes. Asintió. Aliviado y asustado a la vez. Luego soltó el aire y se frotó las sienes. No puedo seguir así, murmuró. Esta vez se ha pasado. Vale. Dije suavemente. Empieza desde el principio. Miró alrededor otra vez, asegurándose de que nadie escuchaba. Luego lo dijo. La vi anoche. Mantuve la cara calmada. Cerca de la verja. Tragó saliva. Dijo a todo el mundo que estaba enferma. Que tenía migraña y necesitaba oscuridad. Mientras tanto,
Me arrastró a mí y al pobre del mantenimiento allí a las 2 de la madrugada. Déjame adivinar. Dije. Llevó conos, cinta y una palanca. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Lo viste? Las cámaras. Dije simplemente. Lo grabaron todo. Soltó una risa temblorosa. Lo sabía. Susurró. Sabía que se volvería descuidada. Metió la mano en la chaqueta y sacó un fajo de papeles doblados. Arrugados. Mañoseados demasiadas veces. Me los tendió con 2 dedos temblorosos. Hice copias. Dijo. Si se entera de que fui yo. Me despelleja vivo. Los desdoblé. Mensajes internos de Slack de la comunidad. Capturas. Discusiones de junta. Y allí estaba, el plan escrito de Carmen palabra por palabra. No va a pelear. Los tipos como él no conocen la ley. Otro, si controlamos el camino. Lo controlamos a él. Da igual lo que diga la escritura. La presión funciona. Y el peor de todos, si necesitamos un acuerdo archivado. Simplemente fabricad uno. El de Alan está en Alaska. Nadie comprobará las firmas. Miré la página. Parte rabia. Parte incredulidad. Parte alivio. Por fin. Por fin. Prueba de su intención. Gonzalo vio mi cara y levantó las 2 manos inmediatamente. Yo no escribí nada de eso. Dijo rápido. Ella dictó la mitad mientras paseaba por la sala de reuniones como un guardia de prisión. ¿Por qué vienes a mí? Pregunté suavemente. Parpadeó. Sorprendido por la pregunta. Luego suspiró. Porque estoy cansado. Dijo. Cansado de que me acosen. Cansado de ver cómo destruye vidas porque se aburre. Cansado de fingir que no sé que está podrida hasta la médula. Se secó el sudor de la frente. Y porque eres el único al que no puede empujar. Había algo en su voz. No exactamente admiración. Pero reconocimiento. Un hombre dándose cuenta de que una tormenta más grande que él había encontrado por fin una montaña que no se movería. Doblé los papeles con cuidado. ¿Entiendes? Dije. Esto basta para quemarle toda la casa. Asintió. Por eso no pongo mi nombre. Dijo rápido. No puedo. Tengo hipoteca. Una mujer con problemas de salud. Me aplastarían. Asentí. Entonces tu nombre no existe. Dije. Nuestra charla nunca ocurrió. Sus hombros se relajaron de alivio. Luego. Antes de subir al coche. Se detuvo. Ah. Y una cosa más. Dijo. Está planeando algo más grande. Algo estúpido. Cree que el incidente de la verja la hizo quedar débil. No lo aceptará. ¿Escalará? Exhalé despacio. Claro que lo haría. Gonzalo me dio un asentimiento apretado y disculpándose. Subió al Hyundai y se marchó como si esperara que alguien lo persiguiera. Me quedé solo en el aparcamiento polvoriento. Los papeles bien sujetos en el puño. El viento tirando suavemente de los bordes. Carmen había cruzado la línea antes. Pero ahora había dejado huellas. Y yo había terminado de dejar que caminara donde le diera la gana. La mañana siguiente llegó lenta y seca como la mayoría de las mañanas del desierto. Un sol pálido y dorado se arrastró sobre la cresta, iluminando las jaras y proyectando sombras largas sobre mi propiedad. Pero algo se sentía distinto. No inquieto. No, era la sensación justo antes de una tormenta. Cuando el aire se queda quieto y los animales callan y hasta el viento parece contener la respiración. Cogí el café. Salí al porche y miré hacia abajo por el camino de acceso hacia la verja número 2.
Todavía allí. Todavía engreída. Pero después del numerito fantasma de anoche. Dudaba que funcionara como Carmen esperaba. Bajé por el camino. Grava crujiendo bajo mis botas. El perro siguiéndome con orejas alerta. El LED del teclado seguía parpadeando. Pulso suave y constante. Vivo pero despistado. Toqué el poste. Sólido. No barato. Carmen había metido dinero de verdad en esta. Y entonces, como si esperara la señal. La verja tuvo un hipo. Un pequeño tartamudeo mecánico. Apenas perceptible. Pero lo oí. Algo dentro del motor estaba chirriando. Atrapado entre dos estados. Abierto y cerrado. Como un robot confundido. No debiste tocar los valores por defecto. Murmuré. Sorbiendo el café. La verja se agitó otra vez. Luego sonó un suave pitido electrónico. El motor se activó y los brazos de la verja se sacudieron una vez. Dos veces. Luego se estremecieron violentamente y se quedaron bloqueados a medio camino. Mitad abiertos. Mitad cerrados. Como un borracho que no sabe si sentarse o quedarse de pie. Casi escupí el café. Era lo más gracioso que había visto en toda la semana. Desincronización Bluetooth. Susurré. Bendito sea tu corazón. Carmen. No había mundo en el que ella aceptara esto. No después de anoche. No después de que Gonzalo me pasara su pequeña confesión de Slack. Empujaría más fuerte y más fuerte hasta romper algo demasiado grande para esconderlo. No tenía intención de tocar la verja yo mismo. Ni un tornillo. Ni un cable. Ni siquiera una mancha. Quería que todo quedara exactamente como estaba porque ya sabía lo que venía después. Y no me equivoqué. A las 9:17 de la mañana. Un todoterreno blanco de la comunidad bajó por el camino desde el lado de Sierra Alta. Más lento de lo habitual. Cauteloso. Se detuvo a unos metros de la verja atascada. Carmen bajó. Gafas. Carpeta. Labios tan apretados que parecían soldados. Rodeó la verja como si esperara que la atacara. Tocó el teclado con un dedo perfectamente cuidado. Nada. Lo tocó otra vez. Más fuerte. Nada. Me quedé lo bastante lejos como para no estar involucrado. Pero lo bastante cerca para ver el espectáculo. Apoyó en el teclado. Empujó la verja. Pateó el poste. La verja apenas se movió. Finalmente se inclinó y siseó algo por lo bajo. Como si la verja hubiera insultado personalmente a su familia. Entonces pasó algo que me alegró la mañana. Sacó el móvil e intentó sincronizarse con el receptor Bluetooth. Desde donde estaba podía oír el pitido enfadado y repetido de intentos de emparejamiento fallidos. Probaba todos los códigos que conocía. 0000. 1234. 2580 nada funcionaba. No conocía el truco de reset de fábrica. Pero yo sí. Y el Flip Zero en mi bolsillo latía como un diablillo travieso esperando ser usado otra vez. No pulsé el botón. Ahora no. Carmen estaba cavando su propia tumba. No necesitaba pasarle la pala. Después de 10 minutos fallando en abrir su propia verja ilegal. Llamó a alguien. Probablemente a su del mantenimiento. Paseaba. Gesticulaba salvajemente. Clavaba el dedo en el motor averiado como si lo acusara de incendio provocado. Entonces hizo algo que lo cambió todo. Se quitó las gafas y vi sus ojos. Salvajes. Desesperados. Frustrados. Sin control. Sin poder. Una reina sin corona. Y entonces la advertencia de Gonzalo resonó en mi mente. Está planeando algo más grande. Algo estúpido.
Tenía razón. Carmen estaba desmoronándose. Y cuando la gente se desmorona, comete errores. Esperé hasta que se marchó, levantando polvo como un coyote herido huyendo de una trampa. Luego llamé al único hombre que necesitaba ver esto. Teniente Marcos Herrera. Contestó al segundo tono. Javier. ¿Qué pasa ahora? Quizá quieras venir a echar un vistazo a esta verja. Dije. Está teniendo una mañana difícil. Lo oí suspirar largo y cansado. Ya estoy a medias con el café. ¿Querrás terminarlo en la carretera? Respondí. Esta es buena. 20 minutos después el todoterreno de la Guardia Civil paró a mi lado. Herrera bajó. Miró la verja. Luego se frotó el puente de la nariz con 2 dedos. Dime que no la has tocado. Dijo plano. No la he tocado. Seguro. Lo juro por el perro. Herrera asintió. Eso le bastaba. Se acercó. Inspeccionó el motor atascado. Movió los brazos medio abiertos. Comprobó los pies de hormigón. Instalación reciente. Murmuró. Mala calibración. Cableado barato. Sin permiso tampoco. Añadí. Me lanzó una mirada. Ya lo he comprobado. Nada en el registro. Me encogí de hombros. Entonces es obstrucción otra vez. No. Suspiró. Sí. Y uso indebido de equipo de seguridad de instalación no autorizada de barrera. Y se paró a media frase. Luego se volvió despacio. Javier. ¿Esa cámara es nueva? Seguí su mirada. Arriba en las ramas de un viejo enebro. Medio escondida. Había una pequeña cámara negra. No mía. Con logo de la comunidad. Apuntando directamente a la verja y a mi casa. Sentí calor subir en el pecho. Herrera apretó la mandíbula. Eso es vigilancia en propiedad privada. Sí. ¿Y sin consentimiento? No. Eso es territorio de delito grave. Sí. Exhaló fuerte por la nariz. Jesús. Javier. Se está enterrando ella sola. Asentí. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Sentí que la marea cambiaba. Carmen ya no solo cruzaba límites. Los estaba saltando a la carrera. Ojos cerrados. Boca abierta. Gritando todo el camino. Y la ley por fin la estaba alcanzando. Herrera pasó un largo momento mirando aquella cámara ilegal metida en el enebro. La pequeña lente parpadeaba roja cada pocos segundos. Grabando. Transmitiendo Dios sabe dónde. Suspiró. Una exhalación profunda y agotada que un hombre solo hace después de décadas en el oficio. Javier. Murmuró. Esto ya no es solo una disputa de comunidad. Se está convirtiendo en un expediente criminal. No dije nada. No hacía falta. ¿La verja? La cámara. La justificación de emergencia. Carmen había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Déjame llamar a esto. Dijo mientras hablaba suavemente por la radio. Yo me quedé allí con mi termo de café tibio, viendo el sol brillar en el motor averiado. El desierto estaba silencioso. Esperando. Cuando Herrera volvió a enganchar la radio en el chaleco. Parecía más viejo que 10 minutos antes. Se está desmoronando. Dijo. Y la gente que se desmorona hace cosas peligrosas. Antes de que pudiera responder. Neumáticos rodaron despacio detrás de nosotros. Crujiendo grava de esa manera culpable que solo conducen los nerviosos. Era Gonzalo. Bajó del Hyundai con el lenguaje corporal nervioso de un hombre que lleva secretos que pesan más que piedras. Teniente.
susurró. Usted necesita ver esto. Herrera se acercó. ¿Qué pasa? ¿Hijo? Gonzalo tragó fuerte. Está planeando una votación de junta esta noche para autorizar a la comunidad a asegurar todos los puntos de acceso que afecten a la seguridad de los residentes. Está llamando a su camino corredor de necesidad pública. Mi mandíbula se tensó. Un corredor, repetí. Gonzalo asintió miserablemente. Está imprimiendo gráficos. Mapas. Alegando riesgos de incendio. Nada tiene sentido. Pero la Junta les da miedo y ella lo sabe. Herrera maldijo por lo bajo. Está intentando fabricar jurisdicción. Dijo. Las manos de Gonzalo temblaban cuando metió la mano en la chaqueta y sacó otro fajo de papeles gastado y muy doblado. Aquí. Dijo. Hice copias. Me los entregó como quien entrega una confesión. Transcripciones de Slack. Registros de junta. Y allí estaba. La intención escrita. Si controlamos el camino. Lo controlamos a él. Y la peor frase, simplemente fabricado un acuerdo. El de Alan está en Alaska. Nadie comprueba las firmas. Doblé las páginas despacio. Con cuidado. Como evidencia en una vitrina de museo. La voz de Gonzalo temblaba. Tengo miedo de ella. Está tratando esto como una guerra de frontera. Apoyé una mano ligera en su hombro. Gonzalo. Hablaste cuando importaba. Asintió. Pero el miedo mordía los bordes de su expresión. No va a parar. Susurró. Está planeando algo más grande esta noche. Luego se marchó. Polvo curvándose detrás. Herrera lo vio alejarse. Mandíbula apretada. Javier. Dijo. Estamos acercándonos al punto en que ella podría perder más que su verja. ¿Quieres decir que si empuja más? ¿La fiscalía abrirá expediente completo? Perjurio. Falsedad. Manipulación de pruebas. Violaciones de vigilancia demonios. Quizá incluso intento de expropiación de propiedad privada bajo falsos pretextos. El viento barrió las jaras. Una tormenta se estaba formando sobre Sierra Alta. Y podía sentir la electricidad zumbando bajo mis botas. Volví hacia mi casa. Dejando a Herrera fotografiando la verja averiada. La cámara ilegal. El lío de cables y la tierra arañada donde Carmen había intentado y fallado abrir su propia barricada. El perro trotaba delante. El sol subía. Y por primera vez en semanas. Sentí que la marea giraba. Pero el universo no había terminado conmigo. Ni mucho menos. Porque sentado en mi porche. Metido en la esquina del felpudo. Había un gran sobremarrón. Ningún cartero llega tan lejos por este camino. UPS ni lo intenta. Y el ayuntamiento no ha entregado nada aquí en meses. Lo que solo podía significar una cosa. Alguien de Sierra Alta lo había dejado. Lo cogí. Sin etiqueta de remitente. El dorso sellado con uno de esos adhesivos dorados oficiales que compras a granel online. Lo llevé dentro. Lo puse en la mesa de la cocina y lo abrí con una navaja. Dentro estaba exactamente lo que esperaba. Aunque de alguna manera aún peor. Una sola página de acuerdo legal impresa en papel pergamino envejecido que todavía olía al pasillo de papelería de un hipermercado. Arriba, acuerdo de mantenimiento de propiedad y acceso conjunto entre la Comunidad de Propietarios Urbanización Sierra Alta y Parcela B7. Debajo. Un montón de texto legal genérico sobre jurisdicción compartida. Mantenimiento estacional y supervisión de seguridad. Y al final. La firma, Alan M. Brody. Propietario. Parcela B17. Mi estómago cayó porque Alan Brody jamás firmaría nada que involucrara a una comunidad. Demonios.
El hombre se mudó a Alaska porque el ayuntamiento puso un badén cerca de su entrada y lo llamó fascismo socialista del pavimento. Debajo de su firma falsificada estaba otra, Carmen R. Mendoza. Presidenta. Luego un sello rojo brillante de la comunidad. Pero lo peor no era la firma falsa ni el sello. ¿O no? Lo peor era la fuente. Todo el acuerdo, un documento que pretendía haber sido creado hace 7 años, estaba impreso en Cambria. Una fuente que ni siquiera existía cuando Alan me vendió la propiedad. Me reí de verdad. No fuerte. Solo una explosión atónita y exasperada de incredulidad. Luego miré más de cerca. La alineación del encabezado estaba desviada 2 milímetros. Los márgenes imperfectos. Y la marca de agua, un logo borroso de árbol clipart sacado directamente de Google Images. Dios mío. Era la falsificación más tonta que había visto nunca. Y sin embargo, esta era el arma que Carmen planeaba usar contra mí. Un acuerdo falsificado entregado en secreto horas antes de su votación de junta. La trampa estaba puesta. Pero no para mí. Para ella. Doblé el documento con cuidado. Lo metí de nuevo en el sobre y lo puse junto a las impresiones de Slack de Gonzalo. Cuando terminé, había suficiente evidencia en aquella mesa para enterrar a Carmen Mendoza más profundo que una fosa séptica en invierno frío. Marqué un número. Tomás Delgado. Mi abogado. Contestó al segundo tono. Javier. Algo va mal. ¿O sí? Dije mirando la firma falsificada. Se podría decir que sí. Quizá quieras traer tu carpeta verde. La de los casos de falsedad. Esa misma. Silbó suavemente. Vale. Dijo. Despejo mi tarde. Colgué y volví al porche. El viento del desierto había cambiado. Una tormenta venía. Y Carmen acababa de entregarme el rayo. Cuando llegó la vista, todo el condado parecía haber estado conteniendo la respiración. La comunidad de urbanización Sierra Alta había presentado su demanda contra mí. Llena de acusaciones salvajes. Palabras de moda y suficiente jerga legal para ahogar un caballo. Pero nada de eso importaba porque Tomás y yo llegamos armados. Entramos juntos en el juzgado civil provincial. Un edificio bajo beige con una luz fluorescente parpadeando sobre la puerta. Llevando un montón de pruebas lo bastante grueso para arrasar un pueblo pequeño. Carmen llegó 10 minutos tarde. Vestida como una versión de paintest de una paralegal. Brazos llenos de carpetas. Labios apretados en una línea fina de determinación. Detrás de ella, el joven abogado de la comunidad que había contratado parecía haber buscado cómo ser abogado en Google la noche anterior y no haber dormido desde entonces. No nos miró. Sospecho que ya sabía que entraba en una trituradora. La jueza Holloway entró. Sin tonterías. 50 y tantos. Pelo gris acero recogido tirante. Se movía como una mujer que había visto cada variedad de drama rural estúpido y había perdido la paciencia hacía mucho para todo ello. Procedamos. Dijo. El abogado de Carmen se levantó primero. Señoría. Empezó dramáticamente. Este caso es sobre seguridad. Es sobre protección comunitaria. Mi cliente, la presidenta Mendoza, actuó solo para garantizar el bienestar de los residentes de Sierra Alta. El señor Navarro ha mostrado un patrón de hostilidad. Tomás se levantó sin esperar. Objeción. Argumento. No hecho. Admitida. La jueza chasqueó apenas levantando la vista. El joven abogado se desinfló más rápido que un neumático pinchado. Cambió de táctica. Señoría. Quisiéramos presentar este acuerdo de acceso firmado por el anterior propietario de la parcela B7. Concediendo jurisdicción conjunta del camino a la comunidad de urbanización Sierra Alta. Ah. Allí estaba.
El acuerdo falsificado. El momento que Carmen había construido todo su caso de fantasía alrededor. Lo levantó orgulloso como un mago mostrando una carta que estaba seguro asombraría al público. Tomás ni siquiera esperó. Señoría, dijo calmado. Ese documento es fraudulento. Carmen se sacudió en su asiento. La jueza volvió la mirada hacia Tomás. Afilada. De halcón. Explique. Tomás dio un paso adelante, colocando el documento en la mesa de pruebas. Primero, la firma. Alan Brody está vivo y bien y ha proporcionado una declaración jurada de que nunca, bajo ninguna circunstancia, firmó nada que involucrara a una comunidad. Entregó la declaración de Alan. Segundo, el papel se compró hace 2 meses en una papelería local. Tenemos el recibo fechado. Puso la factura de la papelería al lado. Tercero, la fuente usada en este documento. Cambria. No estaba disponible comercialmente hace 7 años cuando se fecha la firma. Un suave murmullo recorrió la sala. La jueza levantó una ceja. ¿Y la marca de agua?, continuó Tomás. Es una imagen de stock sacada directamente de Google. La búsqueda inversa lo confirma. Dio un paso atrás. Señoría, este documento no es solo falso. Es insultantemente falso. Se podía oír a Carmen tragar desde el otro lado de la sala. La jueza apretó los labios en una línea fina. Señorita Mendoza, dijo. ¿Era consciente de que este acuerdo estaba fabricado? Carmen se levantó. Manos temblando. Yo me dijeron que estaba en nuestros archivos. No lo comprobé. Así que lo presentó bajo juramento. Cortó la jueza sin verificar su autenticidad. Silencio. Frío como piedra. Silencio culpable. Tomás no había terminado. Y finalmente. Señoría. Presentó las impresiones de Slack que Gonzalo me había dado, el clavo en el ataúd. En sus propias palabras, simplemente fabricado un acuerdo. El de Alan está en Alaska. Nadie comprueba las firmas. Carmen se hundió en su silla como si sus huesos se hubieran disuelto. Su abogado parecía querer cavar un agujero y meterse dentro. La jueza Holloway se recostó. Ojos entrecerrados. Estoy preparada para dictar sentencia. La sala se quedó en silencio. Muerto. Primero, la demanda contra el señor Navarro queda desestimada con perjuicio. Segundo, la señorita Mendoza es multada con 25.000 euros por presentar evidencia falsificada. Tercero, la comunidad de urbanización Sierra Alta pagará 84.000 euros en restitución y costas judiciales. Cuarto, la señorita Mendoza es removida de su cargo como presidenta de la comunidad con efecto inmediato. Y finalmente, este asunto se remite al fiscal de distrito para revisión bajo el Código Penal andaluz por manipulación documental y presentación fraudulenta. El martillo cayó como un trueno. Carmen no lloró. No gritó. Solo se rompió en silencio. Completamente. Como porcelana caída sobre hormigón. Tomás cerró su carpeta y susurró, te dije que se autodestruiría. No se equivocaba. Carmen Mendoza entró en aquella sala pensando que se quedaría con mi camino. Salió con suerte de no acabar esposada. Cuando el polvo finalmente se asentó, el desierto se sentía distinto. No más ruidoso. No más enfadado. Solo limpio. Como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración durante todo el maldito asunto y por fin hubiera exhalado. 2 días después de la vista, el ayuntamiento envió un equipo a llevarse el metal retorcido que antes era la verja comunitaria de Carmen. Lo cargaron en un camión como chatarra porque eso era todo lo que había sido nunca. Me quedé junto a mi valla. Brazos cruzados.
viéndolo desaparecer por el camino. Una pequeña sonrisa satisfecha se coló. Tomás llegó un minuto después. Botas crujiendo en la grava. Señaló hacia la carretera principal. ¿Viste la casa de Carmen?, preguntó. Asentí. El cartel de Se Vender apareció esta mañana. Pusieron embargo sobre la casa para cubrir las facturas legales de la comunidad. Terminó Tomás. Bien. Dije simplemente. Pagó por el espectáculo. Tomás se apoyó en la Hilux. ¿Te das cuenta?, continuó, de que la mayoría de la gente habría cedido. Habrían pagado la multa. Se habrían unido a la comunidad y habrían rezado para que el acoso parara. Me encogí de hombros. Sí. Bueno. La mayoría de la gente no compra tierra aquí por la vida fácil. Se rió. Buen punto. A última hora de la tarde el sol se hundía abajo, bañando el desierto en ese oro cálido del que me había enamorado años atrás. Encendí la barbacoa porque nada dice victoria como un chuletón cocinado lento y el olor de madera de olivo. Herrera y García llegaron primero. Todavía de uniforme pero fuera de servicio. Luego llegó Gonzalo. Parecía nervioso. Como si no estuviera seguro de que debía estar allí. Lo llamé de todos modos. ¿Hiciste lo correcto?, le dije. Asintió, mirando sus botas. ¿Lo intento?, dijo en voz baja. Comimos en el porche. Platos de papel. Cerveza fría. El tipo de silencio que solo existe entre gente que ha pasado por algo real juntos. El cielo se volvió azul profundo. Los grillos despertaron. Herrera levantó una botella y los demás siguieron. Por la propiedad privada, dijo Herrera. García añadió, por la gente que realmente se planta por ella. Tomás chocó su botella contra la mía. Y, por las presidentas corruptas de comunidad aprendiendo sus límites. Todos bebimos. Me recosté en la silla. Botas apoyadas en la barandilla. Y dejé que la noche se tragara el último calor del día. Miré las nuevas bolas de acero instaladas a lo largo de mi camino, brillando bajo la luz de la luna. Eran mucho más fuertes que la verja barata de Carmen. Aquí fuera nada era perfecto. La tierra era dura. El trabajo era pesado y el mundo se volvía más loco cada año. Pero esto, mi porche. Mi camino. Mi trozo de desierto, era mío. Comprado y pagado. Luchado y protegido. ¿Y ahora? Ninguna comunidad de propietarios del mundo olvidaría nunca mi nombre. Levanté la botella una última vez, mirando el vasto desierto oscuro. A las fronteras, dije. Mi voz llevándose sobre el silencio. Que siempre sepamos dónde terminan las nuestras. Hice una pausa, dejando que la finalidad calara. ¿Y dónde puede meterse la comunidad? La botella chocó contra la barandilla. Y el desierto quedó en silencio.